¿Alguna vez intentaste describir un sueño tan real que parecía más verdadero que la propia vida? ¿Ya te sentiste como si estuvieras despierto en un mundo donde todos los demás siguen dormidos? ¿Y si todo eso que comprendiste sobre ti mismo no pudiera, o no debiera, ser dicho a nadie? Cuando el sabio señala la luna, el tonto mira el dedo. Proverbio chino. Alan Watts solía decir que el despertar espiritual no es descubrir algo nuevo, sino recordar lo que siempre estuvo ahí, y olvidar lo que te enseñaron a hacer. Pero aquí está el paradoja cruel. Una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. Y aunque quieras compartirlo, nadie escucha con los oídos correctos, porque ciertas verdades no fueron hechas para ser dichas, necesitan ser vividas en silencio. Esto no es solo otra lista sobre espiritualidad. Number, esto es una advertencia, un susurro para quienes caminan al borde del abismo entre el ego y lo eterno. Tal vez tú estés en ese punto. Tal vez tocaste algo que el mundo insiste en llamar locura, pero que tú reconoces como verdad silenciosa. Y no estoy aquí para convencerte de nada. Solo quiero que respires conmigo por un instante y escuches. Sabes, hay un momento en el despertar en que el silencio empieza a gritar. No el silencio de una sala vacía, sino el silencio que vive al fondo de tu conciencia, donde ni tú mismo puedes seguirte mintiendo. Y es en ese lugar donde entendemos. Ciertas experiencias, ciertos entendimientos, ya no pertenecen al lenguaje. Contárselos a alguien sería como intentar explicar el sabor del agua a quien nunca ha tenido sed. Es inútil, es cruel y quizá incluso peligroso. En este video vamos a recorrer las 5 revelaciones que jamás deben compartirse cuando estás espiritualmente despierto. No por arrogancia, no por superioridad, sino porque ciertas cosas, cuando son dichas antes del tiempo correcto, hieren, causan grietas, y a veces arrastran a otros a una desesperación de la cual ya no logran regresar. Este no es contenido para entretener al alma distraída, es para quien siente que hay algo moviéndose detrás de la apariencia de las cosas, es para quien ya no soporta la superficie. Prepárate para sumergirte en un espacio entre lo sagrado y lo insano, entre el yo que habla y el yo que observa en silencio. No saldrás siendo el mismo. Comencemos. Despiertas, pero no de la cama. Despiertas de la idea de quién pensabas que eras. Es como si, de repente, todas las paredes a tu alrededor hubieran sido hechas de papel, y por un breve instante, todo se derrumba, y todo tiene sentido, en ese momento, y solo quien pasó por eso lo va a entender. Hay una urgencia casi violenta de compartir, de correr hacia alguien y gritar: ¿no lo estás viendo? Nunca estuvimos separados, todo esto es solo danza, es solo flujo. Pero entonces hablas, y la respuesta viene con una sonrisa educada, una ceja levantada, una mirada vacía, y ahí llega el silencio más doloroso de todos, el de no ser comprendido por quienes más amas. Alan Watts decía: intentar explicar el despertar espiritual a alguien es como intentar explicar música a quien nunca ha escuchado sonido. Y tenía razón, porque despertar no es una idea, es una implosión. Es la ruptura del personaje en medio del escenario, frente a una audiencia que aún cree en el guión. Y cuando intentas contarlo, te vuelves el lunático de la obra, no porque estés equivocado, sino porque no hay lenguaje suficiente para traducir lo indecible. Piensa en el agua. Puedes hablar de su temperatura, de su textura, de la forma en que escurre entre los dedos, pero si alguien nunca se ha mojado, todo lo que digas será solo concepto. Ahora imagina eso elevado al infinito. Eso es lo que pasa cuando intentas compartir tu experiencia de despertar. Conocí a un hombre, y te juro que nunca olvidé aquella mirada. Estaba sentado bajo un árbol, ojos cerrados, sonriendo como quien había tocado el centro del universo con sus propias manos. Cuando hablé con él, sus ojos se abrieron despacio, y dijo: nada de esto es real, y aún así, nunca estuve tan presente. Intentó contárselo a su esposa esa noche. Ella respondió: está bien, amor, pero igual tienes que sacar la basura. ¿Entiendes lo que eso significa? Lo que era sagrado para él, para ella era ruido. No porque ella estuviera equivocada, sino porque ella aún estaba dentro del sueño, y el sueño, amigo mío, se defiende con uñas y dientes. Cuando hablas del despertar antes del tiempo correcto, algo cruel sucede. Creas separación. Tú, el despierto. Ellos, los dormidos. Y esa dicotomía destruye justamente lo que el despertar revela. No hay dos, no hay separación. El ego ama usar la iluminación como trono, pero la verdad es que cuanto más despierto te vuelves, menos necesitas hablar de eso.
porque mientras más hablas, más el ego se infiltra, más el despertar se convierte en identidad, más el milagro se vuelve mercadotecnia. Watts decía, el dedo que apunta a la luna no es la luna, y el problema es que cuando intentas compartir tu despertar, la gente mira al dedo. Quieren saber la técnica, el secreto, la fórmula, pero no existe fórmula. Lo que te pasó fue un colapso, un desmantelamiento, y cada quien tiene el suyo. No se enseña el terremoto, no se comparte el abismo. Por eso el verdadero despierto se calla, no por arrogancia sino por humildad, no por miedo sino por sabiduría. Vive lo que sabe, y deja que su presencia diga lo que las palabras nunca podrán decir. Hay un tipo de silencio que no está vacío, está lleno de sentido, de presencia, de verdad, y tal vez, solo tal vez, quien esté listo algún día lo escuche. Antes de continuar, ¿has sentido que cuanto más tratas de mantener la calma, más rápido te rompes por dentro? Eso no es debilidad, es sobrecarga mental. Vivimos llenos de ruido emocional y nadie nos enseñó a filtrar lo que importa. El verdadero problema está en la falta de estructura mental. La mayoría actúa desde la emoción sin saber que se puede construir una forma fría, firme y controlada de operar. Y sí, eso se puede entrenar. Creamos un video exclusivo explicando cómo desarrollar frialdad estratégica, autocontrol y proyección de respeto sin necesidad de imponerse con palabras. Puedes ver ese contenido ahora mismo. Solo escanea el QR o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay un instante, breve pero definitivo, en que algo dentro de ti se quiebra en silencio. El ego resbala, la máscara se agrieta y lo que queda no tiene nombre. La mayoría llama a eso despertar, pero quien ya lo vivió de verdad sabe. Eso no se aprende en manual ni se repite como receta. Sucede, y punto. Y aún así, siempre existe ese deseo ardiente de enseñar, de mostrarle al otro el mapa que crees haber encontrado, la meditación que funcionó, el retiro que transformó, la respiración que disolvió las ataduras, pero aquello que te curó puede envenenar al otro. Alan Watts solía decir, las personas nadan hasta la orilla de la liberación y luego construyen una iglesia justo en el lugar donde salieron del agua. Intentan eternizar el proceso, institucionalizar el pasaje, pero el río ya corrió. Es natural querer compartir lo que nos salvó, es humano querer señalar caminos, pero en la ruta del despertar el mapa de un hombre puede ser el laberinto de otro. Imagina a alguien con migraña. Toma un medicamento y el dolor desaparece. Entusiasmado, le da el mismo medicamento a un amigo, sin saber que el dolor de él viene de otro lugar. Tensión, deshidratación, trauma no verbalizado. El mismo remedio ahora es veneno. Así son las prácticas espirituales. Lo que funcionó para ti funcionó porque encontró tu nudo, pero el nudo del otro puede estar en otra capa, y cuando entregas tu práctica como si fuera ley, el otro la convierte en prisión. Y lo peor, si no alcanza lo que tú alcanzaste, se culpa, se siente inferior, se pregunta, ¿por qué a mí no me pasa? Se crea el mito de la técnica sagrada, y con él la frustración disfrazada de devoción. Yo ya lo vi. Vi ojos cansados de tanto intentar, gente que colecciona retiros, meditaciones, cursos, terapias, buscando ese mismo éxtasis que otro contó, pero lo único que encuentran es vacío, no el vacío liberador del ser, sino el vacío del esfuerzo que nunca llega, porque mientras más buscas la iluminación como un fin, más refuerzas la ilusión de que no eres iluminado ahora, y ese es el truco más cruel del ego, hacer que hasta la espiritualidad se vuelva performance. Recuerdo a un discípulo que llegó al maestro con los ojos a punto de llorar. Hice todo, medité, ayuné, oré, ¿por qué aún no desperté? El maestro lo miró con gentileza y dijo, tal vez estás esforzándote demasiado, tal vez tu práctica es solo otra manera sutil de huir de ti mismo. Porque es eso que nadie te dice. La búsqueda espiritual también puede ser fuga, fuga de un trauma, fuga del dolor de estar vivo, fuga de la brutal simplicidad de la hora. Watts decía que muchos practicantes viven como ratones en una rueda, siempre corriendo detrás del próximo nivel, creyendo que el silencio vendrá en el próximo mantra, que la paz vive al final de la respiración. Pero la verdad es que no hay después, solo hay esto de aquí. Y esto de aquí, cuando es plenamente aceptado, es el despertar. Tal vez te detuviste un instante, sin técnica, sin control, y algo se abrió. Tal vez sentiste una ruptura en la percepción, y por una fracción de segundo,
todo era unidad. Y quizá intentaste volver ahí después usando las mismas prácticas, pero no regresaste, porque no fue la técnica lo que causó aquello, fue el abandono, fue el momento sin esfuerzo, fue el espacio donde te hiciste a un lado y dejaste que la vida se mostrara a sí misma, y ahora quieres enseñar el camino, pero ese camino no puede ser dado, porque el despertar es una disolución, y nadie puede disolver por el otro. ¿Quieres ayudar? Entonces aprende a ser presencia, no profesor, a ser espacio, no instructor, a inspirar con tu libertad, no con tus métodos. Y cuando alguien pida consejos, no entregues fórmulas, entrega escucha, entrega silencio, porque solo en el silencio el otro puede oírse a sí mismo. ¿Sabes? El verdadero maestro no guía, desarma, desconstruye la necesidad de guiar. Mira a los ojos y dice, con ternura, no falta nada, solo deja de huir. Entonces, respira. Deja que cada uno encuentre su propio remedio, su propio colapso, su propio milagro. Y si de verdad quieres ayudar, sé el tipo de persona que, en su simple existencia, hace que los demás perciban que lo que buscan ya está sucediendo, ahora. Hay un don, o tal vez una maldición, que viene junto con el despertar. Empiezas a ver, pero ver de verdad. Ves cuando alguien sonríe, pero está muriéndose por dentro. Ves el orgullo disfrazado de humildad, ves las armaduras sutiles, los juegos de autopreservación, las heridas escondidas bajo el maquillaje de la normalidad. Y ver demasiado puede doler. Alan Watts decía que el ego es un juego de escondidas que el universo juega consigo mismo. Y el problema es que, cuando despiertas, los escondites pierden su función. Empiezas a ver los mecanismos inconscientes de las personas como quien ve marionetas siendo movidas por hilos invisibles, y el impulso, casi instintivo, es querer arrancar los hilos, mostrarles el teatro, gritar, «No te das cuenta, mira lo que te está moviendo». Pero aquí está el punto más cruel. Nadie despierta porque fue sacudido, despierta porque ya está listo, y el mayor error que alguien despierto puede cometer es intentar abrir los ojos de alguien que todavía necesita dormir un poco más. ¿Alguna vez intentaste despertar a alguien en medio de un sueño placentero? La reacción no es gratitud, es furia, porque en ese momento el sueño es más real que el mundo. Las personas creen en sus narrativas, creen que están siendo injusticiadas, que son víctimas del destino, que tienen el control. Creen que el dolor es culpa del otro, nunca de ellas mismas. Y tú ves al ego herido atacando de vuelta, ves al niño lastimado gritando por amor a través de la arrogancia, ves el miedo detrás de la rabia, la inseguridad detrás del desprecio, y entonces intentas decirlo, con amor, con cuidado, pero del otro lado, lo único que llega es acusación. Dicen, me estás juzgando, me estás atacando, tú no me entiendes. Y te das cuenta, demasiado tarde, de que intentar entregar lucidez antes de tiempo es como romper el capullo de una mariposa antes de hora. No ayudas, matas, porque es en el esfuerzo de salir que fortalece sus alas. Es en el enfrentamiento con su propia sombra que el otro se reconoce. No es tu función acelerar ese proceso. Recuerdo a un amigo, inteligente, sensible, perdido dentro de su propio personaje. Se quejaba del mundo, del jefe, de la ex, de la política. Y yo, ingenuo en mi recién estrenada lucidez, dije, tal vez lo que te duele no está afuera, tal vez está en la manera en que te aferras al dolor, silencio, después una sonrisa helada. Ah, ahora tú eres el gurú, no. La amistad nunca volvió a ser la misma. Entendí ahí que, incluso con buenas intenciones, la lucidez prematura suena como juicio. Aunque hables con amor, el otro escucha con el filtro del dolor. Watts decía, cuando intentas decirle a las personas quiénes son, en realidad estás diciendo quién crees que deberían ser tú. Y tal vez eso no sea compasión, tal vez eso sigue siendo ego queriendo controlar. El verdadero despierto aprende a confiar en el tiempo, aprende a escuchar más que hablar, a acoger más que enseñar, a sostener la verdad en los labios como quien sostiene fuego en las manos, porque sabe cuánto puede quemar. La sabiduría no está en verlo todo, está en saber cuándo quedarse ciego a propósito, cuándo fingir que no entendiste, cuándo abrazar al otro dentro del sueño sin intentar despertarlo, y entonces, un día, en el silencio de lo cotidiano, algo cambia. El otro llega a ti, mira en tus ojos y dice, creo que hay algo mal conmigo, ya no sé quién soy. Y ahí, en ese preciso instante, lo sabes, la flor empezó a abrirse,
no porque tú forzaste, sino porque el sol tocó. Entonces respiras hondo, sonríes y respondes con lo único que el otro realmente necesita escuchar. Lo sé, yo también estuve ahí, y no estás solo. Hay una etapa en el despertar que nadie desea, una especie de travesía sin luz donde todas las certezas se evaporan y hasta el propio yo empieza a parecer un eco distante. Es cuando el piso que te sostenía desaparece y te ves suspendido en una nada que no perdona ilusiones. Es el vacío, lo real, el abismo. Y aquí, amigo mío, es donde muchos regresan corriendo, asustados, aterrados, rogando por volver al consuelo de las mentiras. Porque por más que hablen de iluminación como algo hermoso, pocas cosas destruyen más al ego que darse cuenta de que nunca existió. Alan Watts decía que la persona que cree ser es solo una idea construida en lenguaje, un truco mental con nombre propio, pero intenta decirle eso a alguien que no está preparado y verás el terror en sus ojos, porque no hay nada más aterrador para la mente que descubrir que no es el centro de las cosas. La primera vez que sentí el vacío fue en un momento aparentemente banal, lavando los trastes, la espuma, el agua caliente escurriendo, el olor a jabón, y de repente, como un relámpago silencioso, todo desapareció. No el mundo, yo, el yo como sujeto de la acción, el yo como observador. Solo quedaron manos lavando trastes, un cuerpo en movimiento, y una paz absurda, pero tan absoluta que también se volvió aterradora. Y entonces llegó el pensamiento. Si no hay un yo, entonces ¿quién vive esta vida? ¿La respuesta? Nadie, o mejor dicho, la propia vida. Es difícil aceptar que no eres un ente sólido caminando sobre un mundo estable. Eres el flujo, un proceso, un acontecimiento momentáneo, como una ola en el océano, única en forma, pero inseparable del todo. Pero eso, que podría sonar liberador, se convierte en pesadilla para quien todavía se aferra a una identidad. Es como disolverse en ácido. Pierdes el nombre, el pasado, las etiquetas. Todo lo que decía yo soy se deshace. ¿Y qué queda? La nada, el vacío, el silencio, el infinito sin forma. Y por eso no debes compartir esta verdad con quien no la pidió, porque lo que para ti se volvió libertad, para otro puede ser colapso. No todos están listos para saber que no hay control, que la idea de un yo que conduce la vida es solo un fenómeno mental. Útil, sí, pero ficticio. Recuerdo una conversación con un colega que hablaba entusiasmado sobre sus planes, matrimonio, hijos, carrera, propósito, y en un momento de descuido o de arrogancia espiritual tal vez dije, pero ¿ya notaste que no existe un tú real controlando todo eso? Lo que siguió fue un silencio denso. Me miró como si yo hubiera rasgado la membrana del mundo. ¿Cómo que no? Claro que soy real. Estoy aquí, hablando contigo, pensando, sintiendo. Intenté explicar que lo que llama yo es un conjunto de memorias, creencias, pensamientos condicionados. Intenté usar metáforas. El río existe, pero ¿dónde está el dueño del agua que corre? El fuego quema, pero ¿dónde está el gestor de la llama? Pero fue inútil. No quería entender. Necesitaba, para seguir funcionando, creer que era alguien. Y ahí aprendí. Hay verdades que solo pueden digerirse cuando el estómago del alma ya está preparado. Antes de eso, son veneno. Por eso los maestros antiguos hablaban de la enseñanza secreta, no como algo elitista, sino como un gesto de compasión. Sabían, el vacío, si llega sin madurez, puede enloquecer, porque destruye el referencial, y sin referencial la mente entra en pánico. Pero mira, el vacío no es ausencia, es plenitud sin forma. Es el campo silencioso donde todo surge y desaparece. Es lo que siempre fuiste antes de nacer y lo que serás después de morir. Lo que llamas tú es solo una ola temporal en esa vastedad. ¿Sabes por qué sufres? Porque intentas solidificar lo que es fluido. Intentas mantener permanente lo que es mutable. Intentas encontrar un yo donde solo hay danza. Pero en vez de contar eso a los demás, vívelo. Sé esa presencia silenciosa que ya no necesita probar su existencia, que no grita sus verdades, que no se desespera por reconocimiento. Aquel que vio el vacío y no se desesperó, porque después del terror llega la ligereza, esa paz que ya no depende de circunstancias, esa libertad que no necesita explicaciones.
esa risa que surge cuando entiendes que todo esto es solo un juego cósmico, una obra de teatro sin autor, y cuando alguien te mire y diga, «¿Te ves tan en paz?», solo sonríes y no dices nada, porque a veces el mayor regalo que se puede dar es el silencio de quien ya cruzó el abismo y volvió vacío de palabras, pero lleno de presencia. La libertad real no es lo que imaginas, no tiene que ver con hacer lo que quieras, ni con abandonar reglas, ni con romper estructuras por rebeldía. La libertad verdadera es el fin de la ilusión de que había alguna prisión. Pero cuidado, esta es la parte del despertar que más asusta, porque cuando te das cuenta de que lo correcto y lo incorrecto son construcciones mentales, que el bien y el mal son convenciones culturales, y que toda la moral que te enseñaron fue moldeada por contextos históricos, políticos y religiosos, algo dentro de ti se quiebra, y si no estás listo puedes interpretar eso de la peor manera posible. Puedes confundir la disolución de las reglas con la autorización para el caos. Pero no te engañes. Quien es verdaderamente libre no lastima. Alan Watts decía que, cuando te das cuenta de que eres el universo experimentándose en forma humana, hacer daño al otro se vuelve tan absurdo como cortarse el propio brazo, porque cuando no hay separación, no hay otro. Solo expresiones distintas de la misma conciencia, pero intenta explicar eso en una cena familiar. Intenta decir que ya no crees en moralidad absoluta, que todas las reglas son acuerdos provisionales, juegos sociales, que Dios no está castigando ni premiando a nadie. La respuesta: miradas raras, silencio incómodo, alguien cambia de tema. En sus cabezas te volviste peligroso. Ellos piensan, si ya no cree en lo correcto y lo incorrecto, ¿qué le impide hacer cualquier cosa? Y aquí está la paradoja. Mientras más despierto estás, más naturalmente actúas con compasión. No porque alguien lo mandó, no por miedo al castigo, sino porque ya no hay un tú separado del otro que pueda ser herido o herir. La bondad deja de ser un mandamiento, se vuelve un reflejo espontáneo de la claridad. Por eso el despierto respeta las reglas externas, no por sumisión, sino por sabiduría. Sabe que salir escupiendo verdades para todos, romper leyes solo por rebeldía o vivir como si el mundo fuera una simulación irrelevante. ¿No es liberación? Es ego disfrazado de iluminado. La libertad que el mundo aún no está listo para entender es esta, la de vivir en armonía con el juego, aun sabiendo que es un juego. El despierto paga impuestos, cruza en el semáforo, no mata ni roba, pero no porque tema el infierno. Lo hace porque comprende que la violencia, la deshonestidad, la imposición son solo formas de inconsciencia repitiendo patrones antiguos, y ya no necesita eso. No quiere convencer a nadie, no quiere adoctrinar, juega el juego, pero despierto, con ligereza, con presencia, como un actor que sabe que está en el escenario, pero honra el papel. ¿Quieres saber si alguien es realmente libre? Mira cómo trata a los demás, mira si necesita probar algo, mira si hay paz en sus ojos o solo arrogancia, disfrazada de iluminación. Porque muchos hablan de libertad como excusa para actuar sin responsabilidad, pero libertad sin conciencia es solo egoísmo con ropa nueva. Watts decía, la persona verdaderamente libre es aquella que puede reírse de sí misma, que ya no necesita defenderse porque ya no hay una identidad fija que proteger. Y por eso el despierto no necesita decir que está despierto, no necesita decir que está más allá del bien y del mal, simplemente vive con una naturalidad desconcertante, con una ligereza que incomoda, con una paz que provoca, perdona rápido, no porque sea virtuoso, sino porque entiende que la rabia es solo otra niebla en el teatro de la mente. Escucha con presencia, habla poco, y cuando habla, rara vez intenta tener razón. Se retira de los conflictos porque ya vio que todos están peleando con espejos. Ama sin necesitar retorno, ayuda sin necesitar ser visto, y cuando todo se derrumba, sonríe porque sabe que nada realmente se está perdiendo. Pero intenta explicar eso a quien aún cree que la moralidad viene de arriba, que existen reglas absolutas grabadas en piedra, y que el valor de una persona depende de cuánto cumple esas reglas. Te verán como amenaza, como hereje, como alguien que debe ser contenido. Por eso el despierto aprende a callar, aprende a actuar dentro del mundo, pero sin ser del mundo, a obedecer cuando es necesario, y a romper reglas en silencio allí donde la ética más profunda lo exige. No se rebela, se disuelve, no confronta, comprende, no destruye, transforma, y sobre todo entiende que esta libertad no es para todos.
no por elitismo, sino porque hay un momento exacto en que el alma está lista para soportar la ausencia de suelo, y antes de eso, la libertad puede parecer locura. Entonces, si ya viste, si ya estás más allá del bien y del mal, no intentes explicar. Solo vive con tanta verdad, tanta integridad, tanta suavidad, que tu sola presencia se convierta en la prueba de que existe algo, más allá, y los que estén listos lo sentirán. Y quizá algún día a tu lado también aprendan a reírse de todo esto, con la risa ligera de quien sabe, nada necesita tomarse tan en serio, ni siquiera el despertar. Entonces, si llegaste hasta aquí, quizá ya lo sepas. No se trata de iluminar al mundo con verdades, no se trata de encontrar fórmulas, doctrinas o absoluciones. Se trata de recordar que todo lo que estabas buscando ya late en silencio dentro de ti, y que el verdadero despertar es casi siempre imperceptible. Él no grita, él no se exhibe, solo empieza a moverse en silencio, en la forma en que escuchas a alguien sin querer responder, en la forma en que respiras hondo antes de reaccionar, en la forma en que pasas por un día común, con una ligereza absurda, como si supieras que nada es tan grave así. Aprendiste que hay cosas que no deben ser dichas, no por ego, sino por amor, porque algunas verdades, cuando se entregan antes de tiempo, hieren más de lo que curan, y porque hay sabiduría en el silencio, hay profundidad en la ausencia, hay presencia en lo invisible. Alan Watts diría que la vida es como una obra de teatro, y el despertar es darte cuenta de que eres al mismo tiempo el actor, el escenario y el espectador. Y cuando entiendes eso, sonríes y sigues adelante, sin la necesidad de probar nada a nadie, porque quien necesita saber lo sentirá, y quien no esté listo todavía está soñando. Y está bien. Cuando comencé mi propia jornada, todo lo que quería era ser entendido, contarle a alguien, yo vi, yo sentí, está todo aquí, pero con cada intento venía el silencio, el alejamiento, la frustración. Y yo me preguntaba, ¿será que me estoy volviendo loco? Hasta que un día, en una madrugada cualquiera, sentado en el piso de mi cuarto con las luces apagadas, renuncié a explicar, renuncié a ser comprendido, y allí, en medio de aquella rendición silenciosa, comprendí que la lucidez que me invadía no necesitaba público, porque ella no quería convencer, solo quería ser. Desde entonces, este canal, este espacio, ha sido mi refugio y mi ofrenda. Cada video, un susurro en la noche, hecho para ti, que como yo ya se cansó de fingir cordura, ya se cansó de correr detrás de promesas, ya entendió que el verdadero despertar es aprender a estar en paz con lo que es. Si sentiste eso aquí hoy, aunque sea por un segundo, gracias, de verdad. Antes de salir, solo recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a poder acceder al video completo que explica cómo dejar de ser dominado por tus emociones y empezar a actuar con frialdad estratégica y respeto silencioso. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti se negó a seguir dormido, o quién sabe, quizás solo te perdiste en el algoritmo y caíste aquí por accidente cósmico. De cualquier forma, ahora estamos juntos, y eso ya basta. Entonces hazme un favor que no altera el karma, pero ayuda a que el canal siga existiendo en este mar de videos de cómo manifestar al crush en 3 pasos. Dale like a este video o no, suscríbete si aún no huiste para esconderte en el ego y comenta aquí abajo cuál de las 5 verdades sentiste más fuerte. O si prefieres, escribe solo, yo también vi. Los que sepan van a entender. Ahora 2 videos están apareciendo aquí en la pantalla. Uno de ellos es solo otra invitación a la locura lúcida. El otro quizá ni debería existir. Pero si te atreves a hacer clic, te aviso, no hay manera de desver lo que está ahí dentro. Nos vemos del otro lado, o en algún punto entre el ser y el no ser.